Episodio número 2945. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya esta nueva semana, esta nueva lección, esta nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Tremendo. Lección 5, el testimonio de los samaritanos. Y aquí tenemos la frase para hoy: Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas, de acuerdo a su voluntad. Que Él sea tu fortaleza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés en soledad. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! De autor pendiente. Omar Medina les acompaña. Oye, qué interesante esta frase. Tú sabes que estas son de las frases, de los pensamientos que a veces llegan en mensajes, así que la gente lo ve, se lo encuentra bonito, pero lo pasa por alto. Yo me he encargado en mi libreta de atraparlo, de escribirlo. Vale más tinta borrosa que memoria brillante. ¿Qué vale más? Eso mismo. Tinta borrosa que memoria brillante. Esto es de autor pendiente, uno nunca conoce así como la fuente original de esas frases. Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas de acuerdo a su voluntad. Que Él sea tu fortaleza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés en soledad. Tremendo. Autor pendiente es una buena idea para comenzar así, qué sé yo, la semana, ¿verdad? Como ha comenzado esta semana de la lección número 5, el testimonio de los samaritanos. Hoy vamos con Juan capítulo 4. Bueno, toda esta semana, Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Vamos a ver los detalles. Mañana vienen los comentarios, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves del Super Humberto, mi asesor teológico. Y estaremos también recomendando la lectura del capítulo 19 del Deseado de todas las gentes. En la medida de mi posibilidad, se lo puedo mandar al que me lo solicite. Se lo puedo mandar en audio. Es un audio largo, obviamente. Va a ser audio normal de WhatsApp. Lo voy a descargar de la colección de audios del Deseado de todas las gentes y lo voy a regalar. Se lo voy a regalar que me lo pida. Es una historia muy linda. De hecho, fue el tercer capítulo que yo grabé de ese libro. Yo recuerdo, yo comencé con Su estrella hemos visto, que es el capítulo 6 de ese libro, El Deseado de todas las gentes. Su estrella hemos visto, capítulo 6. Un tema ahí de Navidad, de la visita de los magos de Oriente y eso. Luego grabé el capítulo titulado Nicodemo, que mencionábamos en estos días. Y después la mujer samaritana. Y después se grabaron todos los demás. Interesante. El texto a memorizar lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 42. Juan 4:42, decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. De ahí que viene el título de esta lección 5, el testimonio de los samaritanos. Eso fue lo que ellos testificaron. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por la bendición de esta nueva semana, de este nuevo tema que vamos a estudiar, que vamos a abrazar y del que vamos a aprender algunos tips para ponerlos en práctica en nuestra cotidianidad cristiana. Que esta lección marque alguna diferencia para bien en nuestro andar cristiano, Señor. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, Señor. Ok, ustedes saben, como es habitual, estamos así en esta primera entrega, unificamos la porción del sábado en la tarde y la porción del domingo, ¿no? ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. Para crear estabilidad política, los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte. La población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Los que quieren saber el origen de esta historia está en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Segundo de Reyes, o sea, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. Las relaciones entre ellos y los judíos, o sea, entre los samaritanos y los judíos, no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron de Babilonia, ¿recuerdan? Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim, pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. Eso no lo sabía, fíjate. Aquí lo estoy conociendo. En la época de Cristo, esta animosidad continuaba. Los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de interacción era tabú. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos ni recibían favores de ellos. En este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicar. Como he dicho en muchas ocasiones, ese territorio en la época de Jesús del país de Israel, lo que más tarde se conoció como Palestina, pero eso no era la época de Cristo, esa región los romanos le pusieron Palestina mucho tiempo después de Jesús, mientras todavía ejercían su hegemonía de imperio los romanos, ¿no? Entonces estaba ese territorio dividido en tres grandes regiones: al norte Galilea, al sur Judea y en el centro Samaria. Por eso cuando Jesús iba de Judea a Galilea, se le era necesario pasar por Samaria, porque el judío atravesaba el río, ¿verdad?, el Jordán, y subía. Cuando más o menos sabía que ya había pasado el territorio de Samaria, entraban de nuevo, ya sea la región de Galilea al norte o de Judea al sur. Así uno como que lo va entendiendo mejor, ¿verdad?, esta historia, para ver su contexto. Muy bien, pasando a la porción propiamente de hoy, domingo 27, el escenario del encuentro. ¿Cuál fue el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era la situación? Vamos a Juan, capítulo 4. Aquí estoy, Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. Aquí dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Iba del sur al norte. Y le era necesario pasar por Samaria. Qué bonito. Así lo dice, le era necesario pasar por Samaria. Pero el contexto de este viaje y eso de pasar por Samaria, aquí yo escribí por la situación descrita de que los discípulos de Jesús bautizaban más gente que los de Juan el Bautista, y eso podía crear tensiones entre sus seguidores. Es lo que dice el primer párrafo también de la lección. Dice que los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban más gente que los de Juan el Bautista, y esta situación podía crear tensiones entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Los discípulos de Juan, como es natural, eran celosos de la reputación y el estatus de su maestro.
La impresionante respuesta de Juan fue que él debía disminuir, pero que Jesús debía aumentar. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Probablemente para evitar la confrontación, Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea. Samaria ofrecía la ruta más directa entre esos dos lugares, pero no era la única posible. Los discípulos devotos tomaban el camino más largo, yendo al este a través de Perea, pero Jesús tenía una misión en Samaria. ¿Viste? Hacía una caminata más larga con tal de no atravesar Samaria. Tremendo. Vamos a continuar ahí en Juan capítulo 4. ¿Cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer samaritana? Oh, sí. Vamos a ver. Desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Juan 4, 5 al 9. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino como un himno, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, era como las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí comenzamos a entender el contexto de esto. Entonces la pregunta es: ¿cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer samaritana? Aquí yo escribí: cuando Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob, era el mediodía, y así se acercó a buscar agua aquella mujer de Sicar, más conocida como la mujer samaritana. ¿Cómo aprovechó Jesús eso? Bueno, que ella llegó, ya hablaron, tú sabes, le pidió de beber. El pozo de Jacob estaba situado justo al lado de Siquem, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros de allí. Jesús se sentó junto al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. No tenía acceso al agua fresca del pozo porque no tenía cómo sacarla. Cuando la mujer vino a sacar agua, Jesús le pidió de beber. Por ejemplo, en el capítulo anterior de Juan, el capítulo 3, fue sorprendente que Nicodemo, un dirigente de los judíos y rabino, se rebajara a ir a Jesús. Fue de noche para no ser visto por la gente. Pero en este capítulo 4 de Juan, la samaritana se esconde a plena luz del día, quizás para evitar el contacto con otras mujeres que venían al pozo temprano o al atardecer, cuando hacía menos calor. De no ser así, ¿por qué recorrer un camino tan largo para buscar agua en pleno día, mediodía, cuando hacía más calor? Sea cual fuera la razón de su presencia allí, ese encuentro con Jesús cambiaría su vida. ¿Qué escena se desarrolla a continuación? Un maestro judío es contrastado con una mujer samaritana de mala reputación. ¿Qué diferencia, sin embargo, es en este contexto donde se produce un encuentro extraordinario? Es uno de los capítulos más lindos del Deseado de todas las gentes. Es un capítulo preciosísimo, donde tú conoces ese método de Cristo para acercarse a la gente, esa actitud de Cristo libre de prejuicios, libre de engrandecimiento propio, ese tipo de cosas. Una dulzura ese capítulo, una dulzura. Jesús era amable. De hecho, se nos dice el método de Cristo para ganar almas, que se nos ha asegurado una y otra vez. Elena G. de White dice que solo el método de Cristo nos dará éxito en el trato con la gente.
Jesús se acercaba a las personas. Son 5 pasos ese método. Yo lo voy a decir de memoria, lo voy a parafrasear. Ese método de Cristo consiste en 5 pasos. Número 1, Jesús se acerca a la gente como el que les quiere hacer un bien. O sea, se acercaba a las personas como con algún propósito, alguna idea de favorecerlo en algo. Así era Jesús. Número 2, Jesús se ganaba la confianza de la persona. Se ganaba la confianza de la persona. Número 3, suplía alguna necesidad. Número 4, les mostraba simpatía. Y número 5, le decía, sígueme. Así era, ¿verdad? No creo que lo dije en el orden en que iba, pero ahí está. Voy a poner aquí, método de Cristo. Míralo aquí. Tengo un sistema aquí en Dropbox que me lo busca rápido, en Paper. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con las personas como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, así el segundo, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, sígueme. Eso es del libro El Ministerio de Curación, dentro del capítulo 9, enseñar y curar. Ministerio de Curación, dentro del capítulo 9, enseñar y curar. Entonces, ¿cuáles son algunos prejuicios en tu propia cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? ¿Cómo es posible aprender a superarlos? Comparte tu respuesta con la clase el sábado, porque tú sabes que estas lecciones se estudian, se comentan así conmigo durante la semana, pero luego se estudian en la clase, ¿no? En la iglesia. Por eso soy de la idea de que la gente recibe estos apuntes para que salga algo dinámico, que el maestro pregunte algo y cada cual tenga un apunte ahí, subraye algo, tú ves, para que no sea un monólogo lo que se haga ahí. Entonces aquí escribí dentro de esos posibles prejuicios aquí en mi cultura, que hoy día existen prejuicios raciales, sexuales, por el color de la piel, por la posición social. ¿Cómo se superan? Se superan cuando vemos a los demás como Jesús los ve. Si aprendiéramos eso, hermano, otra historia sería a ver a las personas como Jesús las ve, a practicar las enseñanzas de Jesús. Yo tengo un tema de mis pocas predicaciones, no soy un predicador así de muy consumado, pero me gusta predicar a veces. Pero mis temas son muy, muy limitados, ¿no? Uno de esos temas dice que hay 7 enseñanzas de Jesús que han sido mal entendidas, poco comprendidas. Entonces, dentro de eso yo menciono que eso de la regla de oro, de tratar a los demás como nos gustaría a nosotros ser tratados, es una de las grandes teorías de la fe cristiana que pocas personas ponemos en práctica. Tú ves. Y hay más, esto de no juzgar a la gente, eso de que no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones, el hecho de ir a ser discípulos. O sea, ¿qué más menciono ahí? De esos son 7. Déjame ver otro. Bueno, no vienen al caso. El caso es que quiero destacar que hay enseñanzas de Cristo que están ahí escritas para que nosotros no solamente sepamos eso, sino que lo practiquemos. Pero ahí se quedan. Entonces somos grandes conocedores de las cosas de la Biblia, pero poco hacedores de las cosas de la Biblia. ¿Tú entiendes? Una cosa es saber algo y una cosa es saber hacer algo con eso que uno sabe. Hacer algo con eso que uno sabe. Tómalo por ahí, tómalo por las mismas enseñanzas de Jesús, tómalo como en esta lección de la semana. Esto que vamos a tratar así de manera, ¿cómo te digo?, detallada a lo largo de esta semana, este capítulo 4 de Juan.
agarra y solicítame ese capítulo 19 del libro El deseado de todas las gentes. Si lo tienes, búscalo, léelo. Yo recomiendo que se escuche mientras se lee, para que se agarre mejor el conocimiento. Y tú te empapes, te des un baño del estilo de Cristo, del tratar con las personas. Para que ustedes vean, hermano, dónde uno está fallando. Cuando yo leo esas historias de la Biblia, del encuentro de Jesús con estas personas, el super Nicodemo, la super mujer samaritana, el super Zaqueo, esa gente, yo digo, wow, y tendré yo ese tacto, esa habilidad, ese cuidado del hablar con la gente, tú sabes, tendré yo esa amabilidad de Jesús, esa dulzura del trato de Jesús. O soy tosco, pesado, mal hablado, irritante, intenso, tóxico, qué sé yo, como se quiera llamar hoy día. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para ti? Te animo a que esta semana vamos a darnos vida aquí con estas lecciones. O sea, descansarnos a los pies de Cristo mientras escuchamos de sus enseñanzas y mientras Él nos abre el panorama de cuál era su estilo, cuál era su forma, cómo se desarrolló esta historia de la mujer samaritana, la importancia, el testimonio de ella, luego el testimonio de los samaritanos, que ya no creían por lo que ella había dicho, sino que ellos ya conocían de primera mano ante cuál maestro estaban, ante semejante maestro que estaban, tú ves. Entonces, mi hermano, mi hermana, te animo a eso, de verdad. Deja una serie de Netflix o lo que sea en estos días y dedícate a este tema del estudio pormenorizado del capítulo 4 del Evangelio de Juan, la historia de la mujer samaritana. Ahí lo van agarrando fácil, ¿verdad? Capítulo 3, Nicodemo. Capítulo 4, la mujer samaritana. Eso, si lo agarras ahora, no se te olvidará jamás. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Ese escenario en el que se desarrolla ese encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Precioso, esto me encanta hacer esto. Esto me gusta. Vamos a hablar con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. Muchas gracias por la luz de tu palabra, porque ante esas historias que uno ya conoce, volver a estudiarlas es como volver a conocerlas, llenarnos de esa sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos a no solo saber esto, sino hacer algo con lo que sabemos, poner en práctica el método de nuestro Maestro de acercarnos y trabajar con la gente. Es en su nombre y por sus méritos que lo suplicamos, oh Señor. Amén. Amén. No se pierda para este lunes la mujer junto al pozo. Vamos a continuar con esta historia del escenario del encuentro, la porción de hoy, para este lunes, la mujer junto al pozo, en el marco de esta poderosa lección 5, el testimonio de los samaritanos. Bien, muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden, si Dios ha puesto en tu corazón el anhelo, el deseo de ayudar a este ministerio, ya el contacto puede ser directo con este servidor vía WhatsApp, el número que siempre doy, para que te informes de las cosas que vamos necesitando, los temas que tenemos para que alguien nos patrocine, muchas personas que puedan apoyarnos en estas horas que dedicamos a esto. Ahí está el +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Dile que sí. Hay paz.